donde nos habla, no nos demos por vencidos. Ese fue el estudio pasado. Hoy el estudio se llama No desmayes. Es tiempo de que en estos tiempos tengamos esa esperanza, esa confortabilidad de parte de Dios. Amados hermanos, situaciones vienen tremendas en estos tiempos. El Señor nos lo declaró, el Señor nos lo comentó y nos dijo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros en este tiempo tengamos esa fortaleza, porque vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos muy peligrosos donde dice la palabra, donde aún hasta los escogidos serán confundidos, muchos apostatarán, irán tras doctrinas equivocadas, erróneas, y es importante que nosotros estemos basados bajo la sana doctrina de Cristo. Hoy vamos a ver en este libro de Gálatas, capítulo 6, verso del 7 al 10, ¿qué nos habla el Señor aquí? Y dice la palabra así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayor parte a los de la familia de la fe. Aquí el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas. Bueno, primeramente vemos que los Gálatas era una iglesia que caminaba bien. Hace dos lunes atrás aproximadamente hablamos del libro de Gálatas y hablamos que los Gálatas era una iglesia que conoció al Señor, conocía de su palabra y era una iglesia que caminaba bien delante de Dios. Y bueno, ¿qué sucedió? Que cuando Pablo regresa con los Gálatas, ve que la iglesia cae en una situación donde ahora fluía la carne y no el espíritu. Habían abandonado su primer amor por empezar a tener una vida carnal, llevando un prototipo del mundo al cristianismo y haciendo ilusión de las palabras a su conveniencia, ¿verdad? Y dejando las primeras rudimentos que el Señor había dejado. Y esto nos exhorta el Señor a que en estos tiempos también nosotros como iglesia, como creyentes en la fe, hemos dejado esa parte y estamos viviendo esa parte que vivió la antigua iglesia en Galacia. Entonces es importante que nosotros hoy, a la luz de la palabra de Dios, meditemos esa parte, ¿verdad? Vamos a tener una participación, hermanos, de algunos de ustedes, algunos que hayan leído este libro y que han entendido acerca de lo que ustedes leyeron. Lo vamos a ir haciendo temáticamente en el transcurso del mismo estudio. Bueno, aquí hay una situación. Aquí la teología nos dice y hay una reflexión que se hace mención a este pasaje. Aquí el apóstol Pablo usa una antología de la siembra, la cosecha, para animar a los gálatas a enfocarse a la vida espiritual en vez de la carnal. El sembrador en el espíritu, el sembrar en el espíritu se requiere un esfuerzo con propósito. Hagamos bien, todo según tengamos la oportunidad, especialmente a los de la fe. Aquí también vemos nosotros que muchos comenzarán la carrera, pero con el tiempo se relajarán. La vida del creyente deja de ser perseverante y persistente y de perder una visión espiritual. En algunos momentos un cristiano puede sentirse derrotado, despreciado, decepcionado y fallar, pero el Espíritu Santo siempre nos ayuda a no desmayar. Como lo había repetido, lo había comentado, la iglesia de Galacia había caído en este mal. Y es hoy en estos tiempos donde la iglesia actual está cayendo en los mismos errores. Desafortunadamente, los tiempos cambian, pero las situaciones, los pecados y las consecuencias siguen siendo las mismas, aun cuando los tiempos cambian.
Y aquí nos hace el apóstol Pablo cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Aquí el apóstol nos habla de que a veces habemos muchos creyentes o cristianos que hacemos cosas deshonestas y pensamos que Dios no nos está viendo, o saben, o muchos caen en su propio error, pensando que Dios no está tomando en cuenta sus acciones y su vida que tienen actualmente. Es importante, hermanos, creer que Dios, una de las características de Dios, cuando dice que es un Dios omnisciente, es que es un Dios que no está en un lugar específico. Dios está en todas partes y se presenta en diferentes maneras y Él está viendo y lo que hacemos, nuestras acciones, Él está escuchando lo que hablamos, nos observa qué estamos viendo y esto para Dios no lo pasa por desapercibido. Es importante que nosotros meditemos en nuestro corazón continuamente y no nos dejemos llevar por algunas situaciones diversas que a veces pensamos, no pasa nada, hoy hago esto y yo me arrepiento y Dios está ahí siempre para, en un momento dado, pedirle perdón y Dios está ahí para perdonarlo. Quisiera que pudiéramos escuchar, por favor, otras versiones de otras partes de otras Biblias para que vean de qué manera la traducción fue cambiando, pero es lo mismo. Y vamos a leer una de las, de otra de las Biblias que no la Reina Valera, para que veamos cuál es ahora esta versión. Por favor. Buenas noches. Esta es la versión, la Nueva Internacional. Dice, el que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie puede burlarse. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su propia naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, el Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este es Gálatas 6, del 6 al 9, al 10, perdón, en la nueva versión internacional. Y les queremos compartir también la versión de las Américas. Esta es otra versión, para que me sigan con sus Biblias. Dice el 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. El 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. El 8, porque el siembra para su propia carne, de su propia carne cosechará según lo que haya hecho, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos bien. El 10, así que entonces hagamos bien y todos según tengamos oportunidad, y especialmente con los de la familia en la fe. Muy bien, ahí vemos las diferentes versiones de la Biblia, las diferentes versiones que se fueron en un momento dado, pues revisando y se fueron algunas, digamos, modificando, pero a fin de cuentas el significado sigue siendo el mismo, no se le puede quitar el valor que tiene el mensaje, porque entonces ya no sería legítimo. Aquí lo que vemos dice, vamos a buscar primero, ¿qué es cegar? Aquí nos habla de cegar, y la palabra para cegar en griego es cerismo, es cerismo y significa mies o la siega. Y aquí la palabra también sembrar en griego es espeiro, que significa expandir, sembrar o sembrador. Aquí hace una referencia, aquí este mensaje, y aquí nos muestra el apóstol Pablo de esto que nos vuelvo a repetir. Aquí el apóstol Pablo hace una mención de que uno es el que cosecha, nos hace una semblanza de que nosotros somos sembradores, pero nos lleva al punto espiritual. Nosotros, ¿qué estamos sembrando para poder el día de mañana recoger en nuestra vida? ¿Qué sembramos? Para la carne, dice la palabra, siembras para corrupción.
Pero si siembras para el espíritu, sembrarás, recogerás o cosecharás, ¿qué? Vida eterna. Es importante darnos cuenta, mis amados hermanos y amigos que nos escuchas, qué estamos haciendo de nuestra vida, cómo lo estamos enfocando en nuestra vida en estos tiempos, qué estamos haciendo para que podamos nosotros ser edificados continuamente en la palabra. Es importante también llevar que el Espíritu Santo sea el que se manifieste en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a manifestar en nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Es importante, hermano, reconocer ante todo, mira, el rey David, algo que me impacta en el libro de Reyes, es cuando hablamos de la vida del rey David, algo que el rey David reconoció fue su pecado delante de Dios. Y tanto lo reconoció que le dolió, dice la palabra, le dolió en su corazón haber pecado contra Dios. Y ayunó después de saber que su hijo que había tenido con la mujer, que era de Urías, al cual él había mandado a la batalla al frente y 2 o 3 veces procuró matarle. O sea, Dios le daba la oportunidad a David de arrepentirse de lo que había en su corazón. Pero, ¿qué sucedió? David perseveró hasta que halló la manera de matar a este hombre. Lo pagó con creces, porque más adelante vemos que entonces su hermano, ¿verdad? Su medio hermano viola a Tamar, que es su media hermana, hijos de David, y Absalón, hermano de Tamar, por la misma mujer, medio hermano del otro hijo, y mata al medio hermano, pero no queda ahí nada más, sino que Absalón se levanta en contra de su padre, de David, para matarle. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos en Cristo, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Que lo que sembró desafortunadamente el rey David, lo tuvo que cosechar. Muchas veces nosotros no nos explicamos, o muchas veces no nos queremos dar cuenta de que hay actos que vienen enseguida del pecado cuando lo hacemos. Y a veces no nos queremos dar cuenta de los sucesos o de los hechos que vienen, y a veces cuestionamos a Dios, o a veces nos queremos justificar, y a veces queremos ocultar, y es muy fácil echar la culpa al gobierno, a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a medio mundo, pero no queremos nosotros reflexionar en nuestro camino. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que no se engañes, o sea, no te quieras burlar de Dios, no te quieras pasar de vivo. Dios sabe qué hay en tu corazón, Dios sabe lo que hiciste hoy en la mañana, hoy en la tarde o antes de llegar a este estudio. Dios sabe qué es lo que pasó, lo que hiciste, y Él conoce lo profundo de tu corazón y lo profundo de tus pensamientos. Por eso aquí la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios, tarde o temprano, el día que estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo, Él nos va a tomar en cuenta y va a sacar todo esto a la luz. Y va a ser más vergonzoso porque dice que entonces vamos a comparecer ante un tribunal. Y ustedes, para que tengan un poquito de noción, ¿qué es un tribunal? Bueno, en algunas ocasiones yo he visto series en Estados Unidos donde está el juez, están los testigos y el culpable, el que demandó los testigos, pero hay una multitud de gente y aparte hay unas personas que sirven como si fuera un testigo que dan a pie si es culpable o no es culpable la persona, un juzgado. Entonces, hagamos una visión de que el día de mañana vamos a estar ante millares de ángeles que son también hijos de Dios y que ahí vamos a compadecer. Y que si hoy en la tierra, en este mundo, nosotros no entregamos ese pecado o ese estilo de vida, Dios no lo tomará en cuenta en ese tiempo. Por eso la Escritura dice que venir a mí todos los que estén cansados, cargados y atribulados, y yo os haré descansar. El Señor dice, despojándonos de todo peso, Hebreos 12, y del pecado que nos asedia. O sea, ese peso que nos impide a veces caminar, correr, andar en las cosas de Dios, esos pecados son los que Dios quiere que nosotros entreguemos. Más adelante dice en el verso 8, vamos aquí a ver, donde en el verso 8 de Gálatas capítulo 6, y dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Vamos a ver ahora las versiones para este versículo, por favor. Versículo 8. Ok, versículo de Gálatas. Sí, Gálatas 6. Dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esta es la nueva versión internacional. Muy bien. Fíjense lo que dice aquí. Para su, ¿qué dice? Su vida natural. ¿Verdad? Natural pecaminosa. Su vida natural pecaminosa. Esto se refleja ¿en dónde? En la carne. Y es lo que nos habla aquí la Escritura, que es donde se guarda todas las cosas. El apóstol Pablo da una lista en Corintios, en Romanos, y ahorita vamos a ver aquí en Gálatas 5 del 19 capítulo 5 del 19 al 20, nos dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, de las cuales dice: nos amonesto. También vamos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso del 5 al 9, también nos hace referencia ahí la Escritura de esta obra. Le vamos a pedir ahí que por favor alguien pueda leer este pasaje. Vamos a empezar a ser participantes a todos los que están escuchando en este día este mensaje. Vamos a escuchar, por favor, ¿quién puede leer capítulo 8 de Romanos del 5 al 9? Abran por ahí su micrófono, el que lo pueda leer, por favor. 8 del 5 al 9, por favor. Ya lo tengo. Por favor. Ya lo tengo. Ahora abre tu micrófono y puedes leer capítulo 8 de Romanos, verso del 5 al 9. ¿Ya me oyes? Ya está abierto su micrófono. Adelante, gracias. Sí, Adán. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Perfecto, fíjate lo que dice aquí, porque los que son de la carne piensan carnalmente, mas los que son del Espíritu piensan. Aquí hace una reflexión el apóstol Pablo, nos hace llevar una reflexión en esto que escribe en el verso 5, pero también en el verso 9, cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos exhorta a reflexionar si verdaderamente el Señor reina y vive en nuestros corazones. Si lo que vivimos verdaderamente lo vivimos para Él, o estamos viviendo en acciones carnales, en acciones del mundo, de las cuales la Biblia es clara cuando dicen también en el verso 8 de Romanos capítulo 8, verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense qué tristeza que todo lo que estemos haciendo o con todo lo que hagamos, dice para el Señor no lo está viendo. El Señor lo ve de desagrado. El Señor no lo observa, no lo aprueba, no lo califica. Para Dios eso es basura. Qué tristeza, o es algo que Dios no va en un momento dado a tomar como base para una obra de fe. A veces dice el apóstol Pablo, aquí más también adelante en este mismo libro de los Romanos: ¿acaso he de agradar a los hombres antes que a Dios? En capítulo 3, Dios ahí habla de una manera
fuerte el Espíritu Santo, en el cual muchos creyentes les gusta agradar a los hombres. Al jefe de trabajo, al maestro, a mis clientes, ¿verdad? A mi compadre, ¿verdad? Que es el delegado de Iztapalapa, y ahí andamos, que a mi compadre que también es el que está ahí surtiendo las despensas en la lechería. Ya queremos estar agradando a medio mundo, ¿verdad? Y a esto es lo que Dios no nos llama a agradar a nadie. Y ahí servimos, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y pastor le cargo el portafolio y todo. Me acuerdo que había un compañero hace mucho en mi trabajo que decía, todo ese tipo de gente, decía él en su momento, es puro lambebotas. Pero te digo una cosa, amado hermano en Cristo, aun cuando conocemos estos dichos y estas situaciones en el mundo, no están tan equivocados, que muchas veces habemos creyentes que hacemos este tipo de cosas pensando que estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque decimos, es que Dios nos manda a servir a los hombres. Estamos confundiendo el versículo que más adelante dice la palabra, cuando dice que en Romanos, ¿verdad? Ahí, perdón, en Gálatas, cuando dice que asimismo tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso no es agradar ni hacer el favor a la familia de la fe. Vamos a ver en Romanos 1, 21 al 22, que el apóstol Pablo vuelve a hablar en este libro tan bello que es el libro de los Romanos. Y ahora le vamos a pedir de favor a otro hermano que si puede leer en Romanos 1, capítulo 1, del verso al 21 al 22, que sea otro, por favor. Gracias. Pueden abrir. Gracias, Adán. Gracias por leer esta parte de Romanos. Ahora vamos a darle la oportunidad a otro hermano que pueda leer capítulo 1, verso del 21 al 22. Por favor, ahí abran su micrófono. Romanos 1, sí. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Es correcto. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí. Ahora, Dani, de ahí te voy a pedir de favor, vete al 28 al 32, del versículo 28 al 32. De ese mismo capítulo. 28, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo aquí, ¿no? Aquí habla algo muy profundo, muy fuerte el apóstol Pablo, ¿no? Y hay muchos creyentes, porque aquí Pablo le estaba hablando a la iglesia gentil, no a los judíos, a los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo gentil, la iglesia que era de un pueblo gentil, practicaba más inmundicias que nada. Y aquí lo hace muy claramente. El apóstol Pablo da una lista en este libro de Romanos a partir del verso 28 al 30, ¿verdad? Pero dice aquí en el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por eso repito, esto era para la iglesia, porque los que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo hacen también, sino que se complacen con los que practican. Si tú te juntas con tus compañeros de trabajo que te dicen, oye, pues vamos al susá, y aquí vámonos a reventar y a echarnos el drink y a pasárnosla bien y con unas cuantas muchachonas, estás participando con ellos. Dice aquí la palabra muy claramente que no solamente los que lo hacen, sino que también los que se juntan con ellos y que se complacen de escuchar esto. Si tú eres de los que te gusta ahí en tu escuela escuchar comentarios de fornicación, de adulterio, te haces partícipe también. Es tremendo el conocer los designios de la carne.
¿A dónde nos llevan los pensamientos? ¿A dónde nos llevan las acciones? ¿A dónde nos llevan las palabras? Y esto es importante, amados hermanos, que tenemos que darnos cuenta poco a poco de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Una vida santa. Una vida santa, una vida apartada. La palabra santo significa apartado para, ¿verdad? O de, apartado para, o de, del mundo en este caso. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos apartados, seamos santos, seamos apartados ¿de qué? De toda fruto de la carne, de toda malicia, de todo designio de la carne, de lo que ofrece el mundo, de lo que la tentación y todos este tipo de cosas de las cuales dice aquí el apóstol Pablo, yo les exhorto, yo les digo, no practiquéis, no lo hagan. Más adelante también vamos a ver lo que dice el profeta Oseas, capítulo 8, verso 7. Esto es en el Antiguo Testamento. Y vamos a pedirle a otro hermano que por favor rápidamente nos lleve a la lectura de Oseas capítulo 8, verso 7. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Muy amable. Por nada. Oseas capítulo 8, verso 7. 4, 8. Ah, sí, cierto. Oseas capítulo 8. 8. ¿Sí? 8, 7, por favor. Oseas 8:7. Sí, por favor. Ok, dice, ¿por qué sembraron vientos y torbellinos segarán? No tendrás mies, ni sus espigas harán harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Aquí, Devorado será Israel, pronto será entre las naciones Nada como más- vasija que nada no más se... sería el 7, Leti, gracias. Ah, ok. Gracias, Leti, muy amable. Aquí lo que el significado de este versículo es, la semilla de su debilidad pronunciará una abundante cosecha de sanciones. Fíjese nada más, que lo que decimos aquí, lo que está sembrando va a traer algo que va a repercutir en tu vida, pero escúchame bien, hermano, que estás en este día escuchando esta palabra, este mensaje, no nada más va a repercutir para tu vida, va a repercutir para los tuyos, para tu generación, para tus hijos, para los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos, porque esas maldiciones es de las que nos habla el libro de Deuteronomio, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que dice el Señor, yo visité la maldad de los padres sobre los hijos, de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estas son maldiciones que el pueblo de Dios en su momento acarrió en su vida y que los hijos están pagando la factura. Hoy, actualmente, Israel está pagando una factura que no le tocaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que el Señor Jesucristo, cuando Él profetiza, cuando va a entrar a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén, Él dice, oh hermosa Jerusalén, yo que te quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos. Yo que te envié a mis profetas y tú los mataste. De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra de ti. Ahí Jesucristo hace una declaración profética de lo que se le viene a Jerusalén. Lo que se le viene a Israel. Y los mismos, ¿verdad? Fariseos y escribas y jebuseos de aquellos tiempos, ¿qué dijeron? Crucifícale, le decían a Pilatos, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que aquellos hombres habían declarado de su boca, hoy Israel lo está pagando y con creces. Amado hermano que me escuchas, lo que tú siembres para tu vida, si tú engañaste a tu esposa, tenlo por seguro que tu hija será engañada por el esposo que tenga, o tu hijo va a engañar a la mujer con la que él se pueda unir. Porque las maldiciones se van repitiendo de una y de otra generación en la familia. Está en nosotros romper contra todo este cerco de maldad que ha sido ya desde muchos años atrás hecho cuando nuestros padres, en una ignorancia de la escritura de Dios, ellos, según dice Hebreos 12, según ellos, pensando que nos educaban correctamente, no lo hacían. Vamos a ver qué nos dice también Job 4:8. Vamos rápidamente al libro de Job, capítulo 4,
y verso 8. Vamos a darle un poquito de velocidad, hermanos, Gracias, porque Leti. gracias, Leti, este estudio está un poquito más intenso, o sea, está más larguito. Entonces vamos rápidamente a Job, capítulo 4, verso 8. El que lo tenga, por favor, abra su micrófono como lo estamos haciendo y lo puede leer, por favor. Job Ya lo tiene, 4:8. Sí. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perfecto, muy bien, Dani, gracias. Dice, como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, lo recogen, ¿verdad? Aquí el significado para este versículo es la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventuradamente. O sea, no vas a recoger, si siembras sandías, no vas a recoger limones. Si tú siembras papayas, no vas a recoger melones. Si tú siembras mangos, no vas a recoger manzanas. Amado hermano que me escucha, si tú siembras maldad, vas a recoger maldad. Porque está en nosotros recoger para vida eterna o muerte eterna. No podemos nosotros dejar pasar por alto los tiempos. Dice el Señor que el Señor no deja pasar por alto los tiempos. Nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos en donde la iglesia está viviendo una experiencia muy tremenda hoy con esta pandemia y con lo que aún se viene. Estamos viendo que hay iglesias que están más preocupadas por un avivamiento de material, donde la prosperidad, en donde están haciendo un show de los dones del Espíritu Santo, están haciendo un circo de 3 pistas. Hace poco en la mañana vi que lo que estaba haciendo un pastor allá en Centroamérica, la verdad, y otro en Sudamérica, es muy penoso, muy vergonzoso lo que se hizo, se hace de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no les importa, por eso lo que vimos aquí más adelante en el libro de Romanos capítulo 1, cuando lo dice, ¿verdad? O sea, hablando el apóstol Pablo, dice que les dio una mente entenebrecida ahí el Señor a estos hombres. O sea, el Espíritu se aparta y los deja que hagan lo que quieran y el Espíritu Santo se aparta y en ese momento Dios permite que todo esto lo distribuyen y lo hagan. Aquí lo desafortunadamente es que estas personas arrastran a cientos de creyentes. Y mira, la escritura no se equivoca cuando dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Al pueblo le falta leer palabra, le falta palabra en su vida, le falta oración, le falta santidad y le falta compromiso. No podemos nosotros dejar de estar meditando en su palabra. No podemos dejar de tener esa comunión en oración, porque es esencial en la vida de un cristiano. Es importante que nosotros vayamos siempre a las santas escrituras y que Dios nos está revelando en ella lo que el Espíritu habla. Dice más adelante, ¿verdad? Y vamos a ver en el verso 9, ¿verdad? Vamos al verso 9 de Gálatas. ¿Qué nos habla el verso 9 de nuestro libro que estamos estudiando ahorita de Gálatas? Gracias, Dani. Vamos a Gálatas, capítulo 6, verso 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos, este versículo va ligado a otro versículo que está en el pasaje de Filipenses 4, del 8 al 9. A ver, otro hermano que por favor nos ayude a leer Filipenses 4, verso del 8 al 9. Por favor, otro hermano. Gracias, Dani. Vamos a darle la oportunidad a otro hermano. Filipenses 4, del 8 al 9. Ahí prendan su micrófono, ahí lo tienen. Ahí abajito nada más pónganle push y se quita la rayita roja y pueden hablar. Ya lo tengo. Muy bien, Leti, gracias. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis y recibéis y oísteis y visteis en mí, esa sed, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Vieron, hermanos? ¿Qué nos exhorta aquí el mismo apóstol Pablo en este libro a los Filipenses? Dice, por lo demás, hermanos, hablándole ¿a quién? A la iglesia. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense la diferencia que hubo en los pasajes anteriores, ¿verdad? De Romanos 1. Que los hombres que practicaban esas cosas que decían que herejías, urgías, mentiras, detractores, aborrecedores de las cosas de Dios, mentirosos, chismosos, intrigosos, rencorosos. Fíjense, todo lo contrario, lo que nos dice aquí el Espíritu Santo en el libro de Filipenses. Nosotros tenemos que practicar esa parte. Aun cuando lo vemos en los libros evangélicos, como es Mateo, Marcos y Lucas y Juan, vemos de qué manera el Señor se mostró, ¿verdad? Se mostró de una manera muy distinta en lo que se refiere que cuando lo calumniaban, lo maldecían, lo golpeaban, nunca salió de él de sus palabras algo deshonesto. Es importante, hermanos. Hace también en la tarde estuve viendo una prédica de un pastor igual, donde a este tipo de líderes o pastores que estaban haciendo un show de ahí con lo del Espíritu Santo, no los bajaba de imbéciles. Y esto, amados hermanos en Cristo, no puede ser. Se ve que al hermano le ganó la ira, el enojo, y decimos, es un celo santo. Permíteme decirte, amado hermano en Cristo y amigo que me escuchas, el celo santo lo tiene solamente Dios. Nosotros no podemos conocer esa parte del celo santo por nuestra carnalidad, por nuestra condición, porque nosotros nos gana, más allá de un celo, nos gana una ira irrefrenable, que fue lo que sucedió con este hermano. Si vemos aquí que Jesucristo no salió de su boca ninguna maldición, ninguna palabra deshonesta de su boca hacia los que lo estaban matando, los que lo estaban vituperiando, los que hablaban mentira en contra de él, ¿cuánto nomás nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo? Porque el mismo libro de Filipenses, capítulo 2, nos dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando dice el apóstol Pablo, haya pues este sentir, haya pues estos pensamientos, estos sentimientos que hubo en Cristo. Pero es muy difícil para nosotros esa parte a veces entender, comprender y mucho más actuarlos o hacerlos, ¿verdad? Vamos a ir ya aterrizando el estudio, ya vamos a ir rápidamente para acabar. Vamos a ver el verso 10 de Gálatas capítulo 6 y dice así: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ok, vamos a ver qué nos muestra aquí este versículo. Dice, los Gálatas, dice, los cristianos deben de trabajar por el bien común y además cuidar a los demás creyentes. Es seguro que si nuestra responsabilidad es hacer el bien a otros, el trabajo es uno de los lugares en donde lo debemos poner en la práctica. ¿Dónde es ese lugar? En la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Con los creyentes, en la grey, sirviendo y dando siempre algo bueno a los demás. Mira, muchos van a hablar mal de ti, muchos van a calumniarte, hablarán falso testimonio en contra tuya, pero amado hermano en Cristo, no dejes de hacer lo bueno. Dice aquí la palabra, no dejemos de hacer lo bueno. Dice, hagamos bien a todos. A todos. A tu vecina que te pone ahí el coche en tu casa, a tu vecina que te avienta lodo a tu ropa, o bueno, como hace 8 días, hace el sábado, mi vecino se puso a hacer carne asada y mi esposa acababa de lavar.
Pues bueno, pues ya hay que amarlo, hay que darle chance que pues él está en lo suyo. Pero eso no tiene que quitar mi paz, no tiene que quitarme a mí mi tranquilidad, ni tampoco poner en mí alguna situación que me quite mi gozo. Y bueno, vamos a hacer rápidamente la reflexión de esto. Dice, la referencia de Pablo en lo que se refiere a cegar es una referencia a las bendiciones de la vida eterna más que a las bendiciones temporales que el creyente cegará como resultado de sembrar su vida para el Espíritu, como Pablo lo argumenta en 2 de Corintios 4:17. Lo que el creyente puede esperar y experimentar en esta vida es la persecución y el sufrimiento. Pero esa leve tribulación momentánea, que esto es lo que dice 2 de Corintios 4:17, esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que dice 2 de Corintios 4:17. Comparamos con lo que dijo Jesús en Juan capítulo 16, verso 33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos en Cristo, todo esto que estamos pasando y viviendo y todo lo que hemos estado desde que a lo mejor recibiste a Cristo, desde que te hiciste cristiano, has sufrido persecución, has sufrido vituperio, has sufrido rechazo, has sufrido todo tipo de situaciones en tu vida. Amado hermano en Cristo, todo es parte de, ¿verdad? Todo, como decimos por acá en mi barrio, todo es parte del show, ¿verdad? Todo esto tenemos que vivirlo, tenemos que nosotros estar pues viviendo, ¿verdad? Continuamente con estas situaciones. ¿Por qué? Porque la luz, porque las tinieblas aborrecen la luz, y hay muchos que viven en tinieblas y les aborrece lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos o la forma de cómo nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, muchos van a perseguirte en tu trabajo, muchos te van a perseguir en tu casa, muchos te van a perseguir en tu negocio, en tu colonia, en tu familia, pero dice el Señor que hay una esperanza, hay un consuelo. Y luego más adelante, Juan capítulo 16, verso 33, el Señor dice que sufriremos aflicciones. Si tú estás pasando una situación difícil en estos tiempos, estás pasando alguna enfermedad, no sabemos si tengas un familiar que esté ahorita hospitalizado por una situación de este virus llamado COVID-19, perdón, o tengas algún familiar o algún conocido, ¿verdad?, que esté padeciendo alguna enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese leucemia, insuficiencia renal o algún otro tipo de enfermedad de muerte, o que esté en la cárcel injustamente, o que esté sin trabajo y que tenga una familia, que tenga su familia y que no tenga ni para comer. Amado hermano en Cristo, no desfallezca tu ánimo, ni tu paz, ni tu corazón se desplome. Dios tiene la esperanza cada día en nosotros de ver reflejar su luz. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, llegará el tiempo, dice, que el Señor se le apareció en visión en la isla de Patmos, y el Señor mismo le dijo al apóstol Juan: ya no, yo estoy preparando un lugar para todos ustedes, en donde ya no va a haber muerte, sufrimiento, ni lloro. Pero es necesario, amado amigo que me escuchas y hermano que me escuchas, que en estos tiempos suframos aflicción. El Señor nos dice que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una cruz que significó mucho y que ha significado mucho en la vida del creyente, porque en esa cruz Cristo triunfó sobre las principados y potestades, derrotando al mismo Satanás en esa cruz del Calvario y dando su vida por la nuestra. Y cada gota de su sangre que fue derramada en esa cruz nos redimió del pecado y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es bueno, hermano. Él no se goza, dice 1 de Corintios 13, hablando del amor. Él no se goza de la injusticia.
Él se goza de la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo espera, todo lo soporta, dice la palabra. Es el tiempo, es momento de a lo mejor de estar pasando esta etapa, este tiempo. Pero te animo, hermano en Cristo, no te desanimes, no desfallezca tu ánimo, no se robe tu paz ni tu corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Lo alto, ni lo profundo, ni lo venidero, ni muerte, ni persecución, ni carencia, ni dolor, ni los ángeles? Nada, nada nos va a separar del amor que tenemos en Cristo. Y el apóstol Pablo hace mención en una de sus cartas, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El cristiano nace 2 veces y muere una sola. La única muerte que conoce el cristiano, el creyente, es la física, porque nacemos del vientre de nuestra madre y morimos físicamente, porque dice la escritura, del polvo saliste, al polvo regresas, Génesis. Pero también dice que a través del sacrificio en la cruz tenemos vida eterna juntamente con Él, porque hemos sido resucitados juntamente con Él, porque Él nos prometió una vida y vida en abundancia y vida eterna. Los que desafortunadamente están en una demasiada desventaja es el que está muerto en sus delitos y pecados. Él muere 2 veces y nace una vez. Nace del vientre de su madre, muere físicamente para entregar el cuerpo a la tierra y la segunda muerte es eterna porque no quiso conocer ni arrepentirse y volver su corazón al único y verdadero Dios. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo, hermano, de decir cambio de mentalidad. Esta palabra de cambio de mentalidad en griego se llama metanoia, que es un cambio radical en mi forma de pensar, de actuar, de dirigirme para vivir una vida verdadera en el Dios de la Biblia. No podemos dejar que nuestra vida se vea afligida, no podemos dejar que nuestra vida se vea decayendo por situaciones que estamos viviendo en este mundo. Por eso te invito que si no has oído este mensaje de esperanza en tu vida, y si tú quieres hacer esa reflexión en tu corazón en este momento y darle al Señor la oportunidad una vez más de que el Señor entre a tu vida, tome tu corazón, perdone tus pecados y te dé una vida eterna, amado hermano en Cristo, nunca es tarde. Podrás haber vivido 5 años, 6 años en Cristo como estos Gálatas, pero seguías esclavizado en tu pecado. Hoy es tiempo de ser redimidos. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 10, dice, porque Él nos llamó a arrancar, arruinar, derribar y destruir. Y luego dice más adelante, y para edificar y plantar. Nunca es tarde, hermano. Si tienes 6 años en Cristo, 7 años, 3 años, 2 años, pero no has visto fruto, es que probablemente no eres salvo. Es el momento de entregar tu vida, vivir para Cristo y dejar que el Señor gobierne tus pensamientos y tus sentimientos. Yo te invito que si tú quieres hacer esta oración de convicción en tu vida, creyendo en el unigénito Hijo de Dios, repitas esta oración conmigo en este momento. Señor y mi Dios, en esta noche, yo te ruego que entres a lo más profundo de mi ser y te sientes en el trono de mi corazón y gobiernes mis pensamientos. Yo me arrepiento de haber pecado. Yo me arrepiento de una vida pecaminosa y me arrepiento de un estilo de vida que no te agradaba. Señor mío y Dios mío, hoy que te he conocido, me vuelvo a ti con todo mi corazón, con todos mis pensamientos, mi alma y todo mi ser. Y declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor para gloria de Dios Padre. Y creo en tu muerte, en tu nacimiento, en tu muerte y tu resurrección. Y creo que eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Señor Jesús, gracias te doy, porque no es una casualidad que hoy hayas llegado a mi corazón. Te entrego mi vida, mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi casa, mis bienes y todo lo que tengo a tu señorío. Gracias, Señor Jesucristo, porque ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevo soy en ti, Señor, y que tu luz admirable viva
y alumbre mis caminos día con día, y mi corazón alabará al Señor mi Dios todos los días de mi vida, y me acordaré de ti en mi justicia y verdad. Gracias en todo lo que hagamos, Señor, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecer, hermanos, y si alguno hizo esta oración, pues pon tu micrófono, ábrelo. Queremos darte la bienvenida. Vemos que hay invitados y vamos a seguir invitando